¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual. Específicamente de nuestro círculo de lectura, que es la segunda que estamos dedicando el día de hoy al tema 500 años de la conquista de México Tenochtitlan. Aprovecho también la oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de las plataformas de YouTube del Tribunal Electoral, así como de la plataforma de Facebook Live de la editorial del Tribunal. Al conmemorar esta efeméride sobre la conquista, estamos buscando hacer una reflexión sobre nuestros orígenes, sin caer en simplificaciones, intentando entender a cada uno de los protagonistas de este hecho histórico y las circunstancias que rodeaban a cada uno de ellos. ¿Por qué actuó como lo hizo el emperador Moctezuma? ¿Qué pretendían los pueblos indígenas que se unieron con Hernán Cortés? ¿Qué caminos tenían los españoles para llevar a cabo su conquista? ¿Por qué este proceso terminó efectuándose con tanta violencia? Son múltiples las preguntas que hay que intentar responder con toda serenidad, entendiendo el contexto de estos hechos y sobre todo sin aplicar los criterios que tenemos actualmente en el siglo XXI, sino ciñéndonos a la forma de pensar de aquella época. Esto es, digamos, como estamos dedicando este bloque temático del círculo de lectura a la caída de México Tenochtitlan, porque se trata de un hecho histórico en torno al cual existe, por fortuna, abundante literatura, comenzando por el relato de lo ocurrido que hicieron los propios protagonistas, como es el caso de la obra que hoy estamos analizando, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, enviada por su autor a la corte del rey Felipe II en el año de 1575 e impresa por primera vez en Madrid en el año de 1632 bajo el reinado de Felipe IV. Díaz del Castillo fue uno de los soldados españoles que acompañaron a Hernán Cortés y que formaron parte de la conquista y que más tarde llegó él a ser regidor en Santiago de Guatemala, donde empezó a escribir un memorial de todas las batallas en las que había participado y que terminaría convirtiéndose en la obra que hoy vamos a analizar. Consta de 214 capítulos, está escrita con un estilo verdaderamente interesante desde las primeras líneas, nos narra el proceso de la conquista de México de una manera, podríamos decir, un tanto cuanto tosca, aunque sencilla, ágil, directa. Cada página podemos decir también que es un retrato pintoresco, que está plagado de detalles, particularmente las descripciones de los lugares, de lo que él va conociendo, sus relatos de los personajes, las interesantes anécdotas que nos va intercalando y su manera de describir los peligros y la fatiga que tuvo que enfrentar. Para presentar la obra, contamos con la destacada participación del doctor Óscar Humberto Flores Flores, que es licenciado en Historia, maestro y doctor también en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios. El doctor Flores se va a referir particularmente al contexto histórico, cultural e incluso artístico en el cual vivió Bernal Díaz del Castillo y cómo fue concebida y redactada su crónica. Bienvenido, estimado doctor Flores, un privilegio para el tribunal y para quienes estamos en este círculo de lectura tener su participación. Asimismo, tenemos en la moderación
a una talentosa y gran amiga del área editorial del Tribunal Electoral, y me refiero específicamente a la licenciada Bárbara García Hoyo, quien es directora de divulgación de la Escuela Judicial Electoral, a la que igualmente le doy la más cordial bienvenida. Bárbara nos va a estar haciendo el favor de dar una lectura a la síntesis curricular de nuestro presentador. Así que, para iniciar, querida Bárbara, te pedimos de la manera más atenta que nos apoyes con la conducción de este círculo de lectura del día de hoy, para lo cual te estamos cediendo el micrófono. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, querido Agustín, por la presentación y por la invitación para participar en esta emisión del Círculo de Lectura, para charlar sobre la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, uno de los cronistas más importantes de la conquista. Me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes. Voy a presentar a nuestro invitado. El doctor Óscar Humberto Flores Flores es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, adscrito al área de arte virreinal. Como parte de sus actividades docentes, ha dirigido diversos seminarios de investigación del arte del Renacimiento, arte barroco y arte de la Ilustración en la licenciatura en Historia y en el programa de posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 2001 es maestro de asignatura definitivo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, en donde es profesor titular de la clase La pintura virreinal en la Nueva España. Ha sido conferenciante y profesor invitado en diversas universidades y centros de investigación de Alemania, España, Estados Unidos, México, Perú y Portugal. Ha coordinado 6 libros colectivos y ha escrito alrededor de 40 capítulos, introducciones y prólogos en libros colectivos, así como reseñas y artículos en diversas revistas especializadas. Durante los próximos 40 minutos escucharemos la intervención del doctor Flores y posteriormente abriremos el espacio para la participación de todas las personas que nos acompañan. Doctor, sea usted muy bienvenido y queda el micrófono en sus manos. Muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo por la invitación. Para mí siempre es un privilegio el poder compartir los conocimientos que la Universidad Nacional Autónoma de México me ha brindado a lo largo de de todos los estudios que he cursado en ella. Y yo siempre he considerado que la difusión siempre es un elemento central en la conformación de nuestra cultura. De tal manera que yo siempre celebro iniciativas como esta, que no hay nada más loable que el impulso a la lectura a todos los niveles, porque a partir de este hábito es que nosotros podemos adentrarnos en toda una serie de conocimientos, de mundos y de posibilidades de adquirir conocimientos que en una época como la que estamos viviendo, en la cual pues la virtualidad se ha convertido en parte de la nueva normalidad, pues qué mejor que pues aprovechemos también estas nuevas tecnologías para poder nosotros pues tener conversaciones en torno a temas tan interesantes como es el que se han planteado justamente ustedes al organizar este ciclo dedicado a los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y 500 años de la caída de México Tenochtitlan. En esta ocasión, como ustedes me han pedido, mi intención es hablarles acerca del entorno cultural e histórico en el cual Bernal Díaz del Castillo vive y en el cual concibe su obra. Estamos hablando de una época muy interesante en la historia de la cultura occidental porque corresponde a una época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Hasta hace pues, relativamente pocos años, unos 30 años todavía, era muy frecuente escuchar en conferencias, en algunos libros se podía leer que
la gesta de Colón, lo que implicó el viaje de exploración y descubrimiento del Nuevo Mundo, y posteriormente la ocupación y conquista de los nuevos territorios por parte de españoles y portugueses principalmente, correspondió a, o estuvo mejor dicho, inserto dentro del ámbito medieval. Ahora, a partir de los muchos conocimientos que nosotros tenemos, nos podemos percatar que en realidad, pues nada más ajeno a la Edad Media que un viaje de exploración. En la Edad Media, después de un periodo muy largo, de prácticamente 1000 años, desde que el Imperio Romano es pues, abolido por la invasión de las tropas germánicas, pues se inicia un periodo en el cual Europa, después de haber estado urbanizada por pues los distintos elementos culturales de la antigua Roma, prácticamente se volcó sobre sí misma y después de ser un continente eminentemente urbano, pasó a ser un continente predominantemente rural. De tal manera que las distintas invasiones de pueblos procedentes de otros lugares de Europa, los vikingos al norte, los hunos que venían del oriente, los árabes que venían del sur de Europa, pues todo esto propició que hubiera un clima de inestabilidad tremendo en todo el continente y las ciudades portuarias dejaron de tener esa importancia que originalmente habían tenido y la mayor parte de la población migró hacia el interior del continente. Esto se los comento porque cuando nosotros recordamos los viajes de exploración, no solamente de Cristóbal Colón, sino de Fernando de Magallanes y de muchos otros viajeros y marineros italianos, portugueses, españoles, esto nos permite ver que cuando ellos se lanzan a la conquista de los mares, ellos lo están haciendo a partir de una nueva forma de pensar, una nueva forma de entender el mundo en donde el afán de conocimiento era un acicate, pero desde luego lo que estaba impulsando estos viajes de exploración era principalmente el comercio, la búsqueda de nuevas rutas para obtener materias primas, la mayoría de ellas suntuarias, todas estas materias primas que llegaban a Europa a partir de un largo viaje conocido como la Ruta de la Seda, en donde los productos partían del extremo oriente, atravesaban toda Asia Central hasta llegar a Turquía y posteriormente de ahí, a partir de los viajes de los venecianos sobre todo, ellos llevaban estas mercancías suntuarias hacia Europa y de ahí eran distribuidas a todo el continente. Pero no solamente venían productos suntuarios, sino también venían las especias. Las especias eran importantísimas en esta época, no por el sentido culinario que nosotros le damos en la actualidad, que son pues, elementos centrales en la cocina para condimentar. Desde luego servían para esto, pero el objetivo central de las especias era el de conservar los alimentos, de tal manera que en una época en la cual había inestabilidad política, había constantes rebeliones de todo tipo y sobre todo que había una inestabilidad en la forma de vida de los europeos por la violencia de las invasiones, pero también por la gran cantidad de enfermedades y hambrunas que habían asolado a todo el continente y que habían hecho de Europa no solamente un continente eminentemente rural, sino también sumamente supersticioso. De tal manera que cuando pues llegamos al siglo XV y llegan a Europa noticias que iban a ser fundamentales para el occidente cristiano, como era la caída de Constantinopla por manos de los turcos y esto lo implicaba la consiguiente
entrada del Islam, no solamente a la ciudad cristiana más importante del Oriente, sino también con esto se abría la puerta de entrada hacia los musulmanes, hacia la península de los Balcanes. Pero en el ámbito occidental de Europa están sucediendo acontecimientos particularmente importantes, como lo son los que están sucediendo en España. Ya desde principios del siglo XV, España había entrado en un proceso de consolidación de los distintos estados que conformaban la península. Decimos España como una convención, pero en realidad España como tal todavía no existe. Esto se logrará hasta el matrimonio de los reyes católicos, cuando se unen las coronas de Castilla y Aragón. Pero algo que sí va a ser fundamental y que tiene que ver precisamente con esta unificación de España hacia finales del siglo XV es el hecho de que en 1492 se van a producir tres acontecimientos fundamentales. El primero de ellos será la expulsión de los moros del territorio español. Con esto se pone fin a una etapa de ocupación de prácticamente 800 años en los cuales la península ibérica había estado ocupado por los árabes. A veces la gente piensa que esta ocupación se limitó a la parte sur, sobre todo porque cuando uno visita España, donde más vemos vestigios de la ocupación árabe es sobre todo en la zona de Andalucía. Pero en realidad hubo momentos en los cuales prácticamente toda la península ibérica estuvo dominada por los árabes. En realidad, los únicos territorios que siempre estuvieron ajenos a esta ocupación fue Asturias y el País Vasco. Esta será la razón por la cual en la época virreinal, cuando los españoles quieran venir a América y tengan que pasar por el Consejo de Indias, ellos generalmente tenían que presentar una carta de pureza de sangre, es decir, en la que comprobaban que ellos no eran descendientes de moros ni de judíos. Los únicos que estaban exentos de este trámite eran aquellos que procedían precisamente de Asturias y del País Vasco, porque fueron regiones que nunca habían sido ocupadas. Entonces, este es un elemento central, la expulsión de los moros. 1492 coincide también con el descubrimiento de América. Esto hay que verlo sobre todo dentro de este contexto del cual estamos hablando. Estamos considerando que en la mentalidad de los españoles de la época, un pueblo, un conglomerado de pueblos que en realidad lo que los mantenía unidos hasta antes del matrimonio de los reyes católicos había sido la religión. Tan es así que justamente cuando nosotros vemos los testimonios de los conquistadores españoles, por ejemplo, cuando hacen referencia, cuando ellos llegan a Yucatán y en la tercera expedición, en la de Hernán Cortés, precisamente, cuando ellos entran en contacto con aquellos náufragos, Francisco Guerrero y Gonzalo de Aguilar, y los ven desde las costas, ellos se refieren a los españoles que están llegando y les dicen: señores, ¿sois cristianos? No les están diciendo si son españoles, les están preguntando si son cristianos, porque para ellos era más importante la religión que la nacionalidad. En este sentido, esto es muy importante porque nos permite entender la conquista del Nuevo Mundo como parte de una política de cristianización por parte del Imperio Español. Desde luego, no podemos soslayar nunca el hecho de que los españoles, cuando llegan al Nuevo Mundo, su objetivo principal es el de obtener riquezas y extender los dominios del rey en este nuevo hemisferio. Sin embargo, tampoco podemos dejar de entender que todo esto
forma parte de tiene mejor dicho, un trasfondo cultural profundamente anclado en la religión. En esta época, estamos hablando finales de la Edad Media, no podemos nosotros dejar de considerar que la religión forma parte central de la vida cotidiana. De tal manera que cuando se llegan las noticias del descubrimiento de este nuevo mundo, en España esto es visto como una especie de recompensa por parte de la divinidad. En este caso, ellos consideran que Dios ha premiado a la monarquía hispánica por el hecho de haber logrado expulsar a los musulmanes de su territorio. De tal manera que a lo largo de los viajes de exploración y de los viajes, de los procesos de conquista, en todo momento la religión estará presente. Hay muchas referencias de los cronistas en los cuales ellos mencionan que en el fragor de la batalla, cuando los españoles se sentían, digamos, temerosos debido a el gran número de indios que estaban peleando con ellos, pues en algunas ocasiones se había aparecido el apóstol Santiago en su caballo blanco para pues derrotar a los indios, así como lo había hecho con los moros. También el arcángel Miguel, son muchas las referencias a su aparición, y en algunos casos incluso se habla de cómo la Virgen María se había aparecido y había arrojado arena a los ojos de los contrincantes indígenas. Esto es interesante porque nos permite ver, por un lado, este aspecto religioso que siempre acompañó a los conquistadores. Pero también debemos de tener en cuenta otro aspecto central, que es el aspecto clásico. En este sentido, son constantes las referencias. El propio Bernal Díaz del Castillo lo menciona, de cómo Hernán Cortés era visto como Alejandro Magno, por ejemplo, o también se refieren a él como un nuevo Ulises, de tal manera que estos referentes en la antigüedad clásica estarán presentes en la conformación de una mentalidad por parte de los conquistadores, en las cuales ellos van a tener por un momento, digamos, referentes profundamente medievales y que se ven reflejados incluso en la geografía del nuevo continente. Por ejemplo, el hecho de que Juan Ponce de León buscara en Florida la fuente de la eterna juventud, o se fueran en busca del dorado en Sudamérica, o que se hiciera referencia a las Amazonas. De tal manera que muchos de los mitos de la Europa medieval estarán presentes en la gesta de conquista, al lado de elementos profundamente clásicos, como son estas referencias a las batallas de Alejandro Magno, de Aníbal, de Julio César, en las cuales Hernán Cortés es visto como estos generales antiguos, y los soldados se ven a sí mismos como nuevos soldados que defienden por una parte la religión, y esto está justificando también su afán de conquista. De tal manera que dentro de este contexto en el cual he hablado pues muy generalmente, es que nosotros debemos de ubicar las crónicas de Indias. Las crónicas de Indias durante mucho tiempo han sido consideradas como un género literario, quizá el más temprano que se da en el Nuevo Mundo. Sin embargo, los críticos literarios consideran actualmente que las crónicas de Indias deben de ser vistas como un género muy particular del Nuevo Mundo, en el cual sobre todo se van a poder identificar rasgos que sí proceden de géneros literarios específicos, concretamente las llamadas crónicas de
los libros de caballería, perdón, pero por otro lado también estaríamos hablando de libros que tienen un contenido netamente histórico. En este caso, nosotros debemos recordar algunas fechas. 1495 es la fecha en la cual nace Bernal Díaz del Castillo, es decir, 3 años después de el descubrimiento de América y de la expulsión de los moros. Él viene a México, bueno, viene a América en la expedición de Pedrarias Dávila en el año de 1514. Esta primera expedición va hacia lo que sería actualmente el territorio de Panamá. De ahí él regresa, él vuelve, como la mayoría de los españoles en este momento que están en América, hacia Cuba, en donde él, al entrar en contacto con el gobernador Diego Velázquez, recibe la promesa, como la recibieron muchos, de obtener riquezas y encomiendas, cosa que nunca se cumplió, y él entonces se ve obligado a buscar fortuna en las distintas expediciones que se organizan hacia lo que sería el descubrimiento de la Nueva España. De tal manera que en 1517 él viaja en la primera expedición con Hernando Fernández de Córdoba, luego él vendrá con 1518 con Juan de Grijalva, y en 1519 acompañará a Hernán Cortés. De tal manera que esto le da a Bernal Díaz del Castillo un lugar especial, porque es de los pocos soldados que estuvieron presentes en las 3 expediciones. Y eso es algo que Bernal Díaz va a reiterar constantemente a lo largo de toda su obra. De tal manera que estamos hablando de un personaje que, bueno, acompaña a Cortés. Él forma parte de este gran contingente que lleva a cabo la fase, digamos, más importante en el sentido de que es la que marca la pauta para el establecimiento oficial de los españoles en lo que era el territorio antiguo de Mesoamérica, y que coincide con la caída de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Pero en realidad la conquista no termina en este año. La conquista de los territorios va a continuar incluso hasta fecha tan tardía como lo será el siglo XVIII. Sin embargo, con el establecimiento de la Ciudad de México como capital del reino de la Nueva España, se va a consolidar la presencia de los españoles en lo que será el virreinato más importante de los que se van a fundar en el territorio americano. En el septentrión estará la Nueva España, en la parte meridional estará el Perú, y en el siglo XVIII 2 nuevos virreinatos emanarán del de Perú, será la Nueva Granada y el del Río de la Plata. Sin embargo, volviendo a la Nueva España, estaríamos nosotros hablando de que una vez que se consolida la conquista, se funda la Ciudad de México como capital española, los conquistadores se ven obligados a seguir peleando por hacer efectivos todos esos privilegios que se les habían prometido. No hay que olvidar que ellos venían como una especie de empresa privada, en el sentido de que, de acuerdo con una antigua tradición medieval, cuando un ejército conquistaba una nueva tierra, ellos tenían derecho a tener un solar, y de acuerdo a la importancia que ellos tuvieran, el solar estaría lo más cercano a la plaza central. Tendrían derecho a tener un título nobiliario, riquezas, y todo eso sería algo que ellos podrían heredar a sus hijos. En el caso de la Nueva España, estas prebendas que originalmente se les habían prometido, en muy pocos casos se cumplieron, y Bernal Díaz del Castillo será uno de estos personajes que constantemente estará escribiendo y litigando con la corona española para recibir
estos privilegios que originalmente le habían sido ofrecidos. De tal manera que él obtendrá encomiendas, primero en la zona de Tabasco, las cuales posteriormente le serán arrebatadas, pero le serán devueltas cuando él se convierta en regidor de Guatemala. Que en este caso él ve la posibilidad, a partir de diversas circunstancias históricas muy particulares, de establecerse en la ciudad de Guatemala. Él ahí va a tener el privilegio de ser nombrado uno de los regidores de la ciudad, algo que también para él fue muy importante porque su padre había sido regidor en la villa de Medina del Campo en España. Una villa que, a diferencia de Medellín, la villa de donde procedía Hernán Cortés, Medina del Campo era un poblado muy importante en España durante la Edad Media y principios del Renacimiento, porque ahí se celebraba una feria muy importante en la cual se comerciaban manufacturas procedentes de todo el continente europeo. De tal manera que, por ejemplo, cuando Bernal Díaz del Castillo escriba el mercado de Santiago Tlatelolco, él lo va a describir de una manera semejante a lo que para él habían sido la feria anual de Medina del Campo. Esto es interesante también porque a lo largo de la crónica que escribe Bernal, una crónica que en los años 50 del siglo XVI la va a escribir, él constantemente va a hacer referencias a distintos elementos. Por una parte, personajes y sucesos de la antigüedad clásica. Por otra parte, referencias a la España contemporánea, de la cual él procedía. Y todo esto es importante porque finalmente son los referentes que él tiene para poder explicar una nueva realidad. A veces nosotros perdemos de vista lo que implicó el descubrimiento de América y escuchamos este término de Nuevo Mundo y lo utilizamos generalmente como sinónimo de América. Así es. Pero nosotros olvidamos lo que el término en sí mismo representaba para los españoles de la época. El Nuevo Mundo era en realidad eso. Piensen ustedes que ellos venían de una Europa asolada por las enfermedades, de una Europa en donde el hambre formaba parte de la cotidianeidad y de acuerdo con los prejuicios ancestrales de tipo social de los españoles, y muchos de ellos habían sido descendientes de familias nobles segundonas, de tal manera que ellos se negaban a trabajar, de tal manera que ellos en América ven realmente un nuevo mundo con todo lo que esto representa de posibilidades para lograr lo que en Europa no habían podido hacer. Por eso es muy sintomático que Diego Colón, el hijo del almirante, o el propio Hernán Cortés, cuando ya logran conseguir sus títulos nobiliarios, lo primero que hacen es construirse casas señoriales, una en Santo Domingo, la otra en Cuernavaca, en donde por una parte retoman elementos artísticos de la Edad Media, pero por otra también elementos procedentes del Renacimiento. Nuevamente este pensamiento ambiguo entre el medievo y la época moderna del Renacimiento está presente en estos hombres que, al igual que en la antigüedad clásica, están buscando fama. Y la fama y el honor, en este caso, no lo van a conseguir a partir del linaje. Algo que es muy importante en el Renacimiento es que la fama se va a convertir en el medio por el cual estos hombres pueden aspirar a la inmortalidad, una inmortalidad que tenía sus referentes en la antigüedad clásica y que era representada sobre todo por el tema de la fama. Bernal Díaz del Castillo, a lo largo de su crónica, va a hacer constantes referencias a los motivos por los cuales él va a escribir su crónica. Los que generalmente se argumentan son el hecho de que él lee la crónica titulada Hispania Victoris, es decir, España victoriosa,
que escribió el clérigo López de Gómara, un personaje que solo escribe su crónica a partir de las noticias que llegan a España, porque él nunca había venido al Nuevo Mundo. Pero esta razón, si bien es cierta, Bernal Díaz del Castillo constantemente está refutando lo que López de Gómara dice en su crónica, y él dice, esto no es como dice López de Gómara, esto sucedió de esta manera. Pero en realidad la crónica, nosotros sabemos que Bernal Díaz del Castillo le escribe por dos razones principales. Una es que al leer las cartas de relación de Hernán Cortés y las noticias que se están escribiendo sobre la conquista, él ve que prácticamente se atribuye toda la gesta de conquista a Hernán Cortés, es decir, al capitán. Y todos estos soldados que participaron activamente quedan en un lugar relegado. De tal manera que él lo que busca es que sus hechos sean considerados y se empeña en que la conquista sea vista como una obra colectiva. Si bien dirigida por Hernán Cortés, también ampliamente apoyada por parte de todos los soldados que, como él, dieron su vida en muchos casos o abandonaron a sus familias y haciendas para poder enfrascarse en esta guerra de conquista que concluyó con la conquista de México. Y la otra razón por la cual Bernal Díaz del Castillo escribe su obra es una que era inherente a todos los hombres del Renacimiento, que era el afán de prestigio. El afán de prestigio asociado a la fama. Y esto solamente lo va a conseguir precisamente a partir de sus obras. En este caso, esto es muy interesante porque también tiene un referente clásico. En la antigüedad grecorromana era más importante el mérito que se obtenía a partir de mejor dicho, el título que se obtenía a partir de los méritos que se habían ganado a partir de las gestas bélicas o incluso deportivas, por eso las Olimpiadas eran tan importantes. Y este afán de emular a los antiguos, de parecerse a ellos, de conseguir la inmortalidad, fue algo que en la época del Renacimiento constantemente se va a propiciar. Y se va a propiciar por diversas vías. Puede ser por medio de las armas o puede ser por medio de las obras. En el caso de las armas nos referimos a los militares, desde luego, en este caso podrían ser los conquistadores, y en el caso de las obras nos estaremos refiriendo a las obras producidas por estos hombres renacentistas, que podrán ser desde obras literarias hasta obras artísticas. En muchas ocasiones, muchos personajes del Renacimiento, como lo sería el propio Hernán Cortés o el mismo Bernal Díaz del Castillo, consiguieron la fama por ambas cosas. Por una parte, por las gestas militares y por otro, también por parte de las obras que ellos escribieron. Las características que tiene la obra de Bernal Díaz del Castillo, entonces nosotros debemos de verlas en el sustrato intelectual en el cual se formaron todos estos hombres a los cuales me he estado refiriendo. También hasta hace relativamente poco tiempo era común hacer referencia dentro de la historia oficial que a todos nosotros nos enseñaron en las escuelas, el hecho de que la conquista de México había sido llevada a cabo por hombres rudos, hombres groseros, ignorantes, que eran todos estos soldados españoles. En realidad no fue así, desde luego hubo de todo, pero muchos de los personajes, empezando por el propio Hernán Cortés, había tenido grandes conocimientos de jurisprudencia y de historia. Él había estado muy cercano a personajes vinculados con la Universidad de Salamanca. Y el propio Bernal Díaz del Castillo, su padre, había sido regidor. De tal manera que
en una época en la cual prácticamente la totalidad de la población era analfabeta, el hecho de que haya habido personajes como los que me estoy refiriendo, con un grado de cultura que desde luego no sería semejante a la que tendrían los clérigos que llevan a cabo la llamada conquista espiritual, sí tenían una cultura lo suficientemente importante como para poder conocer los géneros artísticos vigentes en estos momentos. Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, cuando estaba en lo que ahora conocemos como el Paso de Cortés y describe cómo la primera impresión que tuvo del Valle de México, él dice que era una vista maravillosa, muy semejante a las cosas de encantamiento que se narraban en el libro de Amadís. El libro de Amadís era el libro de caballería más importante que se escribió en el siglo XVI y que fue ampliamente leído por los conquistadores e incluso en épocas posteriores. Era un género literario ampliamente difundido y quizá ustedes puedan pensar, bueno, no, acaba de decir que la población era analfabeta, lo era, pero el conocimiento en realidad hasta prácticamente muy entrado el siglo XX, la gente no necesitaba leer para saber de qué trataba un libro. Nosotros, por ejemplo, podemos haber leído o no a Gabriel García Márquez, pero sabemos de qué trata 100 años de soledad. Lo mismo pasa con Pedro Páramo y con tantos otros libros, ¿no? ¿Por qué? Porque la oralidad formaba parte muy activa de la cultura en la Edad Media y en la época del Renacimiento. Los juglares iban de plaza en plaza contando las historias de los héroes de la antigüedad y de los conquistadores contemporáneos. De tal manera que los libros de caballería eran obras ampliamente leídas, discutidas y conocidas por los españoles en el siglo XVI. Y a tal grado esto es importante que 1604 es el año en el cual Miguel de Cervantes Saavedra publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Él justamente, su obra está inspirada en estos libros. El personaje central, Don Quijote, el señor Quijano, él enloquece y llega a este estado de locura por leer todos estos libros de caballería que 80 años antes habían sido mencionados por Bernal Díaz del Castillo. De tal manera que así como Bernal menciona los libros de caballería, menciona a los personajes de la antigüedad clásica y menciona incluso también algunos de los personajes vinculados con la cultura de su tiempo. De tal manera que no estamos hablando de personajes groseros, toscos, ignorantes, sino personajes que tenían una cultura lo suficientemente grande como para permitirles escribir libros que no solamente en su época fueron valorados, sino que incluso lograron trascender en el tiempo, de tal manera que precisamente no es casual que nosotros estemos dedicando esta sesión del círculo de lectura, pues a comentar la obra de Bernal Díaz del Castillo. Leer la crónica de Bernal Díaz del Castillo, al igual que la de Hernán Cortés, nos permite entender una forma de pensar completamente diferente a la nuestra, en la cual la visión de los militares nos narran la gesta de conquista. Pero para tener nosotros una idea cabal de esto, hay que considerar también todas estas crónicas que escribieron los frailes españoles, desde Fray Bernardino de Sahagún hasta Fray Bartolomé de las Casas. La lectura de sus obras nos podrá dar una visión cabal de cómo se llevó a cabo la conquista militar, pero también la conquista espiritual. Han pasado 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Considero en ese sentido
una acción verdaderamente afortunada la que se ha promovido en este círculo de lectura para poder volver la vista hacia nuestros clásicos, en este caso nuestros clásicos de la conquista de México. Porque gracias a este acercamiento nosotros podemos no solamente conocer lo que pasó hace 500 años, sino tener la posibilidad de reflexionar acerca de un pasado que además no es tan lejano. El pasado virreinal es verdaderamente la época en la cual se conformó el México en el cual nosotros estamos viviendo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siempre es un deleite escuchar a los historiadores. La verdad es que mis amigos más cercanos son historiadores y me parece que cuentan como un muy buen chisme, pero un chisme elegante, ¿no? Cuando nos platican de los episodios de la historia. También no deja de ser sorprendente que los hombres somos los mismos en esa época y en esta, porque me llama la atención que pues el autor, ¿no? Estuvo en las 3 expediciones, explorando nuevas tierras, conociendo nuevas culturas y la fama le seguía interesando, ¿no? Como que la fama siempre ha sido el espejo que todos tenemos de frente. Muchas gracias por su intervención. Tenemos por aquí una mano levantada, que es la de Marcela Lagos. Entonces, Marcela, si quieres, te cedo el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, dice Juan Villoro que la conquista de un territorio trae consigo el despojo de los pueblos originarios, pero al mismo tiempo un efecto compensatorio por la riqueza que significa recibir una lengua. El expediente más reconocido sobre la conquista es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, a pesar de no haber sido la primera crónica, por ser un testimonio de un soldado que pisó tierras americanas y por la riqueza narrativa que contiene. Escrita durante 16 años, la palabra del soldado Bernal Díaz del Castillo emana del cauce de lo vivido en tierras americanas, pero también de lo que la memoria recrea al ser revivido durante ese periodo considerable y que organiza por medio del lenguaje. Además de la reconfiguración que lleva consigo la memoria, cabe mencionar que su motivación, como ya lo mencionaba el doctor, para elaborar este testimonio como soldado, según él mismo dice, era servir a Dios y al rey y obtener con ello honra. Así, alejado de un fin plenamente literario, su propósito impregna la crónica de exageraciones que le valgan el reconocimiento y la fama, que a la vez es uno de los motivos heredados de la literatura medieval que le antecede. Y cito, pues mírenlo bien, en lo que adelante diré y verán que lo que ayudé a ganar es gran reino en muchas provincias y ciudades para nuestro rey y señor, por lo cual doy muchas gracias a Dios por las grandes mercedes que me hace, y esto tengo por mis tesoros y riquezas, más que muchas barras de oro que tuviese atesораdas, porque el oro se consume y gasta. Y bueno, en realidad mientras se lee la obra parece que sigue la ruta del oro, ¿no? Metal que aparentemente guía su camino, como ya mencionó el doctor Flores, la obtención de la riqueza como una de las motivaciones de las expediciones. También constantemente recurre a elementos que sostengan que su historia es la única verdadera. Se llega a Dios para decir que su relato es tan real porque no utiliza palabras ni recursos de los letrados. Así, en cada oportunidad refuta la crónica de López de Gomara para decir que la suya es la real, tan real como alejada de los artificios de una mente ilustrada. Sin embargo, como podemos ver en el desarrollo de la obra, Díaz del Castillo sí recurre a reiteraciones para dar credibilidad a su texto, como la sentencia, y así está escrito, por si alguien se atreve a dudar. Es decir, la palabra escrita da fe de su testimonio. De igual manera, retoma los relatos de sus compañeros soldados y recurre a la evidencia para sostener que lo que dice es cierto, no una exageración de su imaginación, y esto le sirve para hacer más convincente lo que relata. El entendimiento lo que ve parte de su propio conocimiento del mundo, de sus categorías, por lo que su historia carece, por supuesto, de objetividad. Así iguala a los sacerdotes indígenas con los papas, y así los nombra a aquellos para ordenar lo que sus ojos presencian. Y cito, y luego en aquel instante salieron de otra casa, que era su adoratorio de ídolos, 10 indios que traían las ropas de mantas de algodón largas que les daban hasta los pies, y eran blancas, y los cabellos muy grandes, llenos de
sangre revuelta con ellos, que no se pueden desparcir ni peinar si no se cortan, los cuales indios eran sacerdotes de ídolos, que en la Nueva España comúnmente se llaman papas, y así los nombraré de aquí adelante. De este modo, la palabra le ayuda a entender lo que observa y también a reclasificar y renombrar, como los accidentes geográficos y territorios que encontraban a su paso, de modo que va reconfigurando el territorio por medio de su propia lengua. Y cito, «Aqueste río se llama de Tabasco, porque el cacique de aquel pueblo se decía Tabasco, y como lo descubrimos de este viaje, y el Juan de Grijalva fue el descubridor, se nombra río de Grijalva». Y así está en las cartas de Marega. No solo el territorio que sería conquistado, sino también su gente, quien es bautizada y renombrada. Y por supuesto, la palabra llevaría consigo implicaciones culturales y sería un medio de conquista y de transmisión, o digamos imposición, de la nueva cultura en el continente. Y esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Doctor, no sé si quiera hacer algún comentario de esta participación o seguimos con las siguientes. Sí, esta intervención justamente es interesante en el sentido de, bueno, la cita de Juan Villoro me parece muy interesante porque además de que es un autor fascinante en el sentido de que él siempre escribe de una manera clara y precisa y dice lo que quiere decir en 3 palabras, nos ilustra perfectamente lo que era este espíritu de los conquistadores, ¿no? Él no trata de darnos a entender justamente lo que representó la conquista, un proceso civilizatorio, desde luego él como literato lo entiende, pero también un proceso que conllevó pues toda una serie de aspectos, pues desde luego negativos, que no solamente en el menor de los casos era la búsqueda de riqueza, sino lo que conllevó la búsqueda y obtención de riqueza, que fue pues la masacre de los pueblos y pues la interrupción de una cultura originaria, que es justamente algo que es importante. Algo que yo había mencionado y que aprovecho para aquí, con base en esta intervención, ahondar un poquito, fue justamente en esto que yo mencioné al final, de que el México en el cual nosotros vivimos, pues está profundamente cimentado en la época virreinal, tiene que ver precisamente con todo esto. Tradicionalmente nosotros, pues formados dentro de una historia oficial, pues siempre se nos ha inculcado esta idea de que el mexicano y el México, país al que nosotros pertenecemos, tiene sus raíces en el mundo prehispánico. Desde luego que sí, pero no únicamente, sino en el mundo novohispano. Es la época en la que realmente nuestra cultura, tal como nosotros la entendemos, es la época en la cual se formó. Puede parecer políticamente incorrecto decirlo, pero nosotros somos más occidentales, tenemos más en común con los griegos y con los romanos que con los mayas y con los mexicas. En realidad, nosotros hablamos una lengua occidental, aunque no practiquemos una religión. El cristianismo es una religión occidental y la forma de vida que nosotros tenemos es profundamente occidental. La lengua que nosotros hablamos, una lengua indoeuropea, una lengua occidental, en realidad, que es la lengua en la que escribe Bernal Díaz del Castillo, es una lengua que lo único que tiene de aportes indígenas es algo que los lingüistas han estudiado y que no llega ni siquiera al 1%. Y los aportes de las lenguas indígenas a nuestra lengua radican sobre todo en la inclusión de los topónimos, de los nombres vinculados con la flora y la fauna. En realidad, como yo he estado hablando prácticamente 1 hora, pues no he utilizado una sola palabra indígena dentro de este discurso en español.
en el cual nos hemos estado nosotros comunicando. De tal manera que esto es importante considerarlo. Sí, la cultura indígena forma parte de nuestra cultura, pero es la cultura en la cual nosotros estamos insertos es una cultura occidental permeada en muchos aspectos por la cultura indígena. Hay que verlo como una cultura mestiza con todo lo que esto implicó. Gracias, doctor. Tenemos también por aquí a Marina. Marina Rodríguez, adelante. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues, digo, es una obra muy interesante. A mí me llamó mucho la atención el origen de la rebelión contra Moctezuma. Y bueno, el libro relata cuando Cortés y sus hombres iban llegando a Zempoal y los recibieron 20 indios que eran de los principales, iban de parte del cacique y pues le dijeron que su señor los esperaba en sus aposentos porque era un hombre muy gordo y pesado y no podía ir a recibirlos. Ese cacique era Cuautla Evana y bueno, antes, al llegar al cacique, con el cacique, él los recibió muy afectuosamente, le hizo una reverencia a Cortés y Cortés, pues respondiendo a ello, lo abrazó. Entonces les dieron hospedaje y los alimentaron muy bien. Cortés le dijo al cacique gordo que era lo que necesitaban, que él con mucho gusto lo haría, porque ellos eran vasallos de un gran señor que era el emperador Don Carlos y que los había enviado para deshacer todos los agravios, castigar a los malos y mandar que no se sacrificaran a más personas, ¿no? Que esto era algo que sorprendía mucho a los españoles. Y pues aprovechando toda esa plática también les hablaron acerca de su fe, ¿no? Después le tocó a Cortés recibir todas las quejas que el cacique le dio respecto a Moctezuma y de sus gobernadores. Le dijo que se habían llevado todas sus joyas de oro y que tenían que hacer siempre lo que él les mandaba porque era un señor de grandes ciudades, de tierras de gran poder y de grandes ejércitos de guerra. Cortés pues le dijo que él se encargaría del asunto, que haría que fuesen desagraviados, ¿no? Entonces ahí se empezó a hacer una unión de amistad o de confianza o de alianza entre Cortés y el cacique gordo. Además, ese momento también fue muy importante porque Cortés empezó a recibir mucha información de Moctezuma, ¿no? De toda la fuerza o todo lo que él podría lograr y que, pues, si se lo proponía, podría usarlo en contra de Cortés. Entonces, le ayudó a ir planeando todo, ¿no? Bueno, después, Cortés y su gente se fueron a otro pueblo, que era Quiahuiztlán, donde llegó el cacique gordo y junto con el cacique de ese pueblo y con los principales estuvieron hablando nuevamente con Cortés. Le dieron muchísimas quejas de Moctezuma y de todo lo que Moctezuma podía hacer, ¿no? A fin de cuentas, Moctezuma pues era un hombre que por todo el poder que tenía generaba temor entre todos los pueblos que gobernaba, bueno, que tenían que obedecerlo. Voy a citar, y además de contar por qué les había sujetado, que cada año les demandaba muchos hijos e hijas para sacrificar y otros para servir sus casas y cementeras, y que los recaudadores de Moctezuma les tomaban sus mujeres e hijas, si eran hermosas, y las forzaban, y que otro
tanto hacían en toda aquella tierra de la lengua totonaca, que eran más de 30 pueblos. Y bueno, mientras estaban hablando y dando todas esas quejas, unos indios llegaron a decirles que habían llegado 5 a los que llamaban mexicanos y que pues eran precisamente los recaudadores de Moctezuma. Entonces los caciques se espantaron, palidecieron, pero pues así todos asustados fueron a recibirlos, los alimentaron, les dieron hospedaje y bueno, después de que terminaron de comer, esos visitantes mandaron llamar al cacique gordo y al cacique del pueblo y les reclamaron por haber hospedado a Cortés y a su gente porque Moctezuma no había dado su licencia para ello, ni para que les dieran joyas de oro, ni nada. En la obra, nuevamente cito, al cacique gordo y a los demás principales les dijeron muchas amenazas y luego les diese 20 indios para aplacar a sus dioses por el maleficio que habían hecho. Y bueno, al ver todo esto, Cortés le preguntó a doña Marina, que doña Marina era su traductora, mi tocaya, y en qué estaban alborotados los caciques, quiénes eran esos indios que habían llegado. Y bueno, doña Marina le contó todo lo que estaba pasando. Entonces Cortés le preguntó lo mismo al cacique gordo y le dijo que ellos eran los recaudadores de Moctezuma, que iban a ver por qué los habían recibido sin licencia de su señor y pues que ahora como castigo les estaban pidiendo 20 indios para sacrificarlos a Huitzilopochtli para que les diera la victoria contra ellos porque Moctezuma pues se había enterado de lo que habían hecho y quería tomarlos como esclavos. Cortés los consoló y les dijo que no tuvieran miedo porque él estaba allí y pues que él castigaría a todos los malos. Entonces Cortés hizo que capturaran a los enviados de Moctezuma hasta que Moctezuma supiera por qué lo habían hecho, porque iban a robar y a llevar por esclavos a los hijos e hijas de la demás gente y hacer otras fechorías, ¿no? Entonces los caciques lo oyeron y se espantaron de su osadía. Pues cómo alguien se atrevía a hablar en contra de Moctezuma o hacer algo en contra de lo que él mandara. Pero bueno, con todo el miedo y con toda la sorpresa, los detuvieron y una vez que estaban aprisionados, Cortés mandó a todos los caciques que no dieran más tributos a Moctezuma, que no lo obedecieran y que además corrieran la voz por todos los pueblos para que todos hicieran lo mismo y que si llegaban más recaudadores, que le avisaran y que él iba a mandar por ellos. Empezaba su papel de protector. Después de ello, Cortés mandó soltar a 2 de los empleados de Moctezuma y los llamó, pero esto fue a escondidas de los caciques. Los llevó a sus aposentos y les hizo creer que él pues no había tenido nada que ver con que los detuvieran y los dejó libres. Obviamente esto fue con la intención de que le dijeran eso a Moctezuma. Al día siguiente, a los caciques y a los principales les hizo creer que él no tenía nada que ver con que se hubiesen escapado los dos de los prisioneros y a los otros se los llevó encadenados a su barco y allí los soltó y también les hizo creer que los ayudaría, mientras que a los caciques les dijo que se los llevaba para que no se escaparan y también les dijo que pues lucharía contra Moctezuma para defenderlo. Entonces, ahí con todas esas acciones, de alguna manera se estaba asegurando de que no lo atacaran por sorpresa, de que Moctezuma no lo mandara a atacar porque lo había ayudado o había ayudado a sus emisarios y estaba siendo como aliados por ambos frentes, ¿no?
eso le dio tiempo para poder juntar más indios, más gente, más apoyo, ir avanzando y sin que tuviera un ataque sorpresa, ¿no? Y pues bueno, esta parte yo quise hablar de ella porque fue el momento en que empezó a gestarse esa rebelión, ¿no? Él supo cómo actuar, escuchó todo lo que hacía Moctezuma, todo el miedo y el coraje que tenían los caciques, entonces, pues haciendo y diciendo lo que esperaban, pues se hizo de muchos aliados, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marina. Doctor, ¿quiere hacer algún comentario ahorita? Sí, desde luego. Esta intervención es interesante porque nos muestra justamente uno de los primeros pasajes, digamos, documentados, del cual tenemos más información por parte de los distintos cronistas, no solo de Bernal, de la manera en la cual Hernán Cortés tiene contacto con los gobernadores de las distintas etnias que estaban sojuzgadas a los mexicas, y también nos muestra no solamente el primer conocimiento que tiene Cortés acerca de la manera en la cual pues los pueblos pues de todo el territorio estaban sojuzgados políticamente a los mexicas, sino también lo que es interesante es que nos muestra también este lado tan importante que tuvo Hernán Cortés de su carácter, de su forma de ser, digamos, en el sentido de que él siempre fue como buen militar, como buen estudioso de Maquiavelo, que sabemos de que lo leyó. Él es un personaje muy astuto. Y en este caso, él se da cuenta de que el territorio, al estar gobernado políticamente por un déspota, como se decía en la época del Renacimiento, en este caso el emperador Moctezuma, pues él empieza a vislumbrar las posibilidades de alianzas políticas que va a hacer y gracias a las cuales se va a poder llevar a cabo la conquista. Algo que desde hace tiempo se sabía, pero que cada vez cobra mayor importancia en los conocimientos históricos. La conquista de México no fue hecha por los españoles, fue dirigida por los españoles, pero en realidad fue realizada por todo este gran conglomerado de pueblos indígenas que, hartos de estar sojuzgados por los mexicas, vieron la oportunidad de rebelarse, ¿no? Lo cual pues también es una oportunidad, como tanto hemos insistido, de ver nuestra historia desde otro punto de vista, ¿no? Muchas gracias. Pues para ir cerrando nuestras participaciones, me gustaría que Felipe Jiménez participara. Gracias, Felipe. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Todas mis felicitaciones para el doctor Flores por su presentación, a Bárbara por su moderación, a mis compañeras Marcela y Marina que han intervenido y a nuestro anfitrión, el licenciado Agustín Millán. Los que me han escuchado en ocasiones anteriores ya saben de mi interés por la cocina y que las obras históricas que hemos venido comentando me aportan información valiosísima sobre las razones de por qué comemos ciertas cosas y por qué las preparamos de determinada manera. Las referencias a la comida en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España son muy abundantes desde el inicio, y el texto es muy elocuente en cuanto al sentido que daban los antiguos mexicanos y los españoles a la comida como la expresión propia de un pueblo. En sus cartas de relación, como ya vimos, Hernán Cortés nos lega una valiosísima descripción del mercado de Tlatelolco. También relata qué y cómo comía el emperador Moctezuma. Esta reseña la complementa precisamente Bernal Díaz del Castillo al describir el ceremonial de una comida del gran Tlatoani mexica,
Dice Díaz del Castillo. En el comer le tenían sus cocineros sobre 30 maneras de guisados, hechos a su manera e usanza, y tenían los puestos en braseros de barro chicos debajo, porque no se enfriasen. De aquello que el gran Moctezuma había de comer, guisaban más de 300 platos, sin más de 1000 para la gente de guarda. Y cuando había de comer, salíase el Moctezuma algunas veces con sus principales mayordomos y le señalaban cuál guisado era mejor, de qué aves y cosas estaba guisado, y de lo que le decían de aquello que había de comer. Cuando salía a lo ver, eran pocas veces como por pasatiempo. La lista de platos era extensa. Cotidianamente le guisaban gallinas, gallos de papada, faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos mansos y bravos, venado, puerco de la tierra, pajaritos de caña, palomas y liebres y conejos y muchas maneras de aves, cosas que se crían en estas tierras, que son tantas que no las acabaré de nombrar tan presto. Le servían a Moctezuma, prosigue Díaz del Castillo, estando a la mesa cuando comía, tortillas amasadas con huevos y otras cosas sustanciosas, y eran muy blancas las tortillas y traíanselas en unos platos cobijados con sus paños limpios. Y también le traían otra manera de pan, que son como bollos largos hechos y amasados con otra manera de cosas sustanciales. Y pan pachol, que en esta tierra así se dice, que es a manera de unas obleas. El tlatoani era muy estricto con la limpieza. Le ponían sus manteles de mantas blancas e unos pañizuelos algo largos de lo mismo. Y 4 mujeres muy hermosas e limpias le daban agua a manos en unos como a manera de aguamaniles hondos, que llaman jicales. Les ponían debajo para recoger el agua otros a manera de platos y le daban sus tobajas, y otras 2 mujeres le traían el pan de tortillas. El protocolo era también muy riguroso, y ya que comenzaba a comer, echábanle delante una como puerta de madera muy pintada de oro, porque no le viesen comer, y estaban apartadas las 4 mujeres aparte, y allí le ponían a sus lados 4 grandes señores viejos de edad en pie, con quien el Moctezuma de cuando en cuando platicaba y preguntaba cosas, y por mucho favor daba a cada uno de estos viejos un plato de lo que a él más le sabía. Y decían que aquellos viejos eran sus deudos muy cercanos, consejeros y jueces de pleitos. Y el plato y manjar que les daba el Moctezuma comían en pie y con mucho acato, y todo sin mirarle a la cara. Finalmente, el emperador azteca culminaba su comida con frutas y chocolate, sin que faltara tampoco el tabaco. Traíanle fruta de todas cuantas había en la tierra, mas no comía sino muy poca. De cuando en cuando traían en unas como a manera de copas de oro fino, con cierta bebida hecha del mismo cacao. También le ponían en la mesa 3 cañutos muy pintados y dorados, y dentro tenían liquidámbar revuelto con unas hierbas que se dice tabaco. Y cuando acababa de comer, después de que le habían bailado y cantado y alzado la mesa, tomaba el humo de uno de aquellos cañutos, y muy poco a poco, y con ello se adormía. Casi al final de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo describe 2 banquetes que tuvieron lugar en la Ciudad de México en 1538, es decir, 17 años después de consumada la conquista. Ambos banquetes fueron ofrecidos para celebrar la paz de España con Francia. El primero de ellos lo ofreció Hernán Cortés al primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. El segundo lo dio el virrey para corresponder al conquistador. Así relata Díaz del Castillo este último banquete. Ya puestas las mesas,
Había 2 cabeceras muy largas y en cada una su cabecera. En la una estaba el marqués y en la otra el virrey. Y para cada cabecera sus maestresalas y pajes y grandes servicios con mucho concierto. Quiero decir lo que se sirvió, aunque no vaya aquí escrito por entero, diré lo que se me acordare, porque yo fui uno de los que cenaron en aquellas grandes fiestas. Al principio fueron sus ensaladas hechas de 2 o 3 maneras y luego cabritos y perniles de tocino asado a la ginovisca. Tras esto, pasteles de codornices y palomas, y luego gallos de papada y gallinas rellenas. Luego manjar blanco, tras esto pepitoria, luego torta real, luego pollos y perdices de la tierra y codornices en escabeche. El relato de la cena prosigue de la siguiente manera. Luego alzan aquellos manteles 2 veces y quedan otros limpios con sus pañizuelos. Luego traen empanadas de todo género de aves y de caza. Estas no se comieron ni aun de muchas cosas del servicio pasado. Luego sirven otras empanadas de pescado, tampoco se comió gran cosa de ello. Luego traen carnero cocido y vaca y puerco y nabos y coles y garbanzos. Tampoco se comió cosa ninguna y entre medio de estos manjares ponen en las mesas frutas diferenciadas para tomar gusto. Y luego traen gallinas de la tierra cocidas enteras, con picos y pies plateados. Tras esto, anadones y anzarones, aves similares a patos y gansos, enteros con los picos dorados, y luego cabezas de puercos y de venados y de terneras enteras, por grandeza. Los siguientes platos descritos por Bernal Díaz eran más bien de decoración, no para comerse, y lo que buscaban era sorprender a los comensales. Cito: tras esto sirvieron a otras señoras más insignes de unas empanadas muy grandes, y en algunas de ellas venían 2 conejos vivos, y en otras conejos vivos chicos, y otras llenas de codornices y palomas, y otros pajaritos vivos. Y cuando se las pusieron fue en una sazón y a un tiempo. Y desde que les quitaron los cobertores, los conejos salieron huyendo sobre las mesas y las codornices y pájaros volaron. Sin dar muchos detalles, la descripción del banquete termina nombrando algunos otros platos, esto sí, para ser comidos y deleitar a los invitados. Aún no he dicho del servicio de aceitunas y rábanos y queso y cardos y fruta de la tierra. No hay que decir, sino que toda la mesa estaba llena de servicio de ello. Aún se me olvidaban los novillos asados enteros, llenos de dentro de pollos y gallinas y codornices y palomas y tocino. Una última cosa que muestra la sensibilidad de Díaz del Castillo respecto al mestizaje gastronómico que se estaba llevando a cabo como consecuencia de la conquista es que se presenta a sí mismo como el primer introductor de la naranja en la Nueva España. Dice el cronista: quiero decir cómo yo sembré unas pepitas de naranjas junto a otras casas de ídolos. Y fue de esta manera, que como había muchos mosquitos en aquel río, fuime a dormir a una casa alta de ídolos. Y junto a aquella casa sembré 7 u 8 pepitas de naranjas que había traído de Cuba. Y nacieron muy bien. Parece ser que los papas de aquellos ídolos les pusieron defensa para que no las comiesen hormigas. Las regaban, limpiaban, desde que vieron que eran plantas diferentes a las suyas. He traído aquí esto a la memoria, prosigue Díaz del Castillo, para que se sepa que estos fueron los primeros naranjos que se plantaron en la Nueva España, porque después de ganado México y pacíficos los pueblos de Guazacualco, túvose por la mejor provincia por causa de estar en la mejor acomodación de toda la Nueva España.
así por las minas, que las había, como por el buen puerto y la tierra, de suyo rica de oro y de pastos para ganados. A este efecto se pobló con los más principales conquistadores de México, y yo fui uno, y fui por mis naranjos y traspúselos. Para terminar, les comento que apenas ayer el historiador, ensayista y editor Enrique Krause recibió de manos de Felipe VI el tercer premio de Historia Órdenes Españolas. En su discurso, el historiador se refirió al mestizaje que algunos niegan, demeritan o relativizan, pero dijo que en su opinión fue el mejor legado de la Nueva España a nuestro México. Pues esta sería mi intervención. Muchas gracias a todas y a todos por su paciencia conmigo. Muchas gracias, Felipe, siempre poniéndole tal cual sal y pimienta a las intervenciones, siempre además con mucha generosidad de lo que sabes y cómo lo cuentas. Ahí tenemos las entradas quijotescas, ¿no? En Axis, que han sido, pues que han abrazado al blog porque nos encantan y porque es una visión distinta de las obras, ¿no? Y es una pena que no haya existido el Río Pan en esa época, porque para todo lo que comían seguramente la pasaban un poco mal. Bueno, si no tenemos ninguna otra intervención, doctor, le doy el uso de la voz para responder a esta participación y también para hacer un cierre, si así desea. Claro que sí, con todo gusto. Pues esta es una intervención muy afortunada porque justamente la gastronomía es uno de los elementos culturales más efímeros, pero más importantes, pero sobre todo que más nos permiten ver el grado de civilización de un pueblo. ¿A qué me refiero? Desde la antigüedad más remota, desde Mesopotamia hasta el ámbito mediterráneo, la forma de comer ha estado siempre vinculada a los modales, y los modales, pues obviamente, están estrechamente relacionados con pautas de comportamiento que tienen que ver con la civilidad, es decir, con la manera en la cual convivimos en sociedad. Y en realidad, como desde la época antigua se decía, no hay mejor manera de conocer a una persona que ver la forma en cómo come. Y en este sentido, no solamente es lo que comes, sino cómo lo comes. En este caso, es interesante resaltar varios aspectos. En años pues relativamente recientes, no recuerdo exactamente el año, en el cual la UNESCO justamente incorporó dentro de su lista de patrimonio cultural de la humanidad, además de los monumentos históricos y artísticos, también incorporó lo que se llama el patrimonio inmaterial. Y dentro de este patrimonio inmaterial estarían prácticas como la danza, como la música y también la gastronomía. De hecho, los antropólogos también han dividido, también en épocas muy recientes, al mundo en un grupo muy selecto de pueblos que han desarrollado lo que se ha llamado como las comidas originarias. Y es un, digamos, un grupo muy selecto en el cual está la comida de la India, la comida china, la comida mediterránea y la comida mexicana. Y este rango que tiene la comida mexicana se debe precisamente al grado de mestizaje que tiene. El hecho de que Mesoamérica haya sido el lugar de asentamiento de una cantidad muy grande de pueblos en el cual se domesticaron diversos alimentos que han trascendido la historia, como es el caso del maíz, pero también domesticación de diversos animales, hace que la comida mexicana junto con la comida de Perú
tengan también este rango de ser comidas originarias, porque se desarrollaron, por una parte, en focos culturales independientes, es decir, que no tuvieron contacto con otros pueblos, al menos en la etapa más importante de su formación, pero que a eso nosotros añadimos el agregado de la comida occidental traída por los españoles. Los españoles, por otra parte, fueron herederos también de una tradición culinaria milenaria. No solamente me refiero a lo que se producía en la propia península, sino también ellos fueron herederos de la gastronomía romana, pero también de la gastronomía árabe, que no en balde ellos estuvieron 800 años en el territorio. De tal manera que la comida española, todos estos ingredientes que Bernal Díaz del Castillo está relatando en esta relación muy meticulosa que el licenciado Jiménez nos ha hecho, en donde podemos ver cuáles eran los productos de la tierra, los productos oriundos de México, más todos estos productos que llegaron de Occidente. Pues claro que esto nos permite ver, además, en una fecha tan temprana como 1538, en un solo banquete, nosotros podemos percibir cómo en una época ya tan cercana relativamente a la conquista, ya podemos hablar de platos originarios de ambas culturas, pero también de los primeros platos mestizos. Esto además es interesante porque esta fiesta, esta gran comilona, pues hace referencia precisamente a todas las festividades que se organizaron en todo el mundo hispánico para celebrar la llamada Paz de Aguas Muertas, en la cual España conmemoró el Tratado de Paz con Francia. Y justamente este primer banquete en el cual Hernán Cortés agasaja al virrey Mendoza y luego tenemos la correspondencia, no solamente es interesante porque se mencionan todos estos platillos, sino también con las propias descripciones de Bernal y de otros personajes, sabemos también todos los objetos suntuarios que para este momento ya estaban presentes en la corte virreinal. Y en este caso también me quiero detener porque al hablar de la Nueva España y concretamente de la Ciudad de México, estamos hablando de la ciudad en la cual radicaba la corte, es decir, la corte virreinal. En este sentido, no es casual tampoco que México y Perú sean los dos países de América Latina que tienen una tradición culinaria más rica y más reconocida a nivel mundial. Fueron los dos polos de desarrollo más importantes en la época prehispánica en el continente americano. Y por otra parte, ya en la época de la dominación española, fueron las dos sedes de las dos cortes virreinales, la ciudad de Lima, la antigua ciudad de los Reyes, y la ciudad de México. De tal manera que también la civilización desde épocas muy antiguas siempre ha estado asociada a la existencia de una corte, porque una corte no solamente representa el poder, sino también representa el refinamiento y la sofisticación que está asociada a los buenos modales vinculados con el arte culinario. Y el arte culinario no lo debemos entender únicamente con los platillos que son preparados, sino la manera en la cual se comen esos platillos. Y además esto también está relacionado con el sentido de convivencia. De tal manera que, pues leer a Bernal Díaz del Castillo, como hemos estado viendo, a Hernán Cortés, que también lo han hecho, nos permite, pues, dirigir la mirada hacia ese México que, viéndolo a distancia, es una distancia de 500 años, pero es una distancia muy cercana. Cuando nosotros vemos estas crónicas, nos podemos reflejar. Muy brevemente les comento un pasaje de la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo,
uno de estos grandes cronistas de la época, en la cual cuando él está describiendo los distintos árboles de México, llega el momento en el que él tiene que describir el aguacate. Y entonces él tiene problemas, como todos los españoles, en describir algo que nunca han visto, y en este caso que nunca han probado. Entonces él lo describe como una especie de pera. Dice, es como una especie de pera, pero que sabe a mantequilla. Y de un tiempo acá, y decía, y los antiguos habitantes de estas tierras solían comerlo con ese pan que llaman tortilla. Y de un tiempo acá, desde que llegaron los españoles introdujeron el queso, estos mexicanos suelen comerlo acompañado de queso y de aguacate. ¿Qué está haciendo? A mediados del siglo XVI nos está describiendo Gonzalo Fernández y Oviedo el nacimiento de los tacos de aguacate con queso que nosotros comemos todos los días, ¿no? Entonces, lo fascinante de la historia es que siempre tenemos la posibilidad de vernos en un espejo, para bien o para mal, en el cual nos reconocemos. A veces vemos lo que no nos gusta, desde luego, pero que forma parte de nosotros y que a la distancia nos puede servir de lección para no repetir esos errores del pasado que se produjeron. Como historiadores, nuestro trabajo no es juzgar la historia, no es juzgar a los personajes, sino es dar los elementos para que la sociedad pueda comprenderlos. No se quiere lo que no se conoce, no se entiende lo que no se sabe. En ese sentido, no hay nada mejor que conocer la historia a través de la lectura, y a través de la lectura conocemos nuestro pasado y nos conocemos a nosotros mismos. Muchas gracias, doctor. Ha sido realmente muy rico escucharlo. Casi me atrevo a decir que tan rico como comerse un taco de aguacate con sal. Muchas gracias. Por mi parte, yo también estoy muy agradecida con todo el equipo de documentación y con todas las personas que están aquí, que nos siguieron en este círculo de lectura. Muchas gracias por la invitación, querido Agustín. Y bueno, aplaudo muchísimo, obviamente, estos ejercicios, ¿no?, que nos enriquecen, no solamente a través del conocimiento, sino nos enriquecen como personas precisamente para echarnos unos nuevos vistazos, para mirarnos distinto. Pues bueno, Agustín, si gustas cerrar esta sesión. Gracias, querida Bárbara. Muchas felicidades a nuestro presentador, el doctor Óscar Humberto Flores. Destacamos la acertada participación de nuestra amiga Bárbara García Hoyo como moderadora, así que gracias nuevamente, Bárbara. Gracias también a Lourdes Lagos, a Marina Rodríguez y a Felipe Jiménez, compañeros, amigos, pues que también nutren de contenido con sus reflexiones y sus interesantes participaciones. Como bien dice el doctor Flores, no podemos olvidar el pasado que nos da identidad y es propiamente las raíces de nuestro presente. No podemos ignorar el proceso de desarrollo que tuvieron los pueblos para llegar a lo que hoy es México desde hace 20,000 años. El maestro Eduardo Matos Moctezuma tiene una frase que resume muy bien esta idea y dice: ya que el futuro es incierto, mejor investiguemos el pasado. Ello es fundamental porque es parte de nosotros mismos. Día a día, a través de un mayor conocimiento de nuestro pasado, podremos ir definiendo mejor lo que somos. Así que antes de despedirnos, les informo a todas y a todos que el próximo jueves 12 de agosto a las 6 de la tarde, como ya es habitual, dentro de nuestro bloque 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, vamos a comentar la obra Destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Quiero pedirle ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos haga favor de mostrarnos
en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestro ponente y para nuestra moderadora, que en breve les vamos a estar haciendo llegar en formato físico. Ahí los tienen en pantalla. Les reitero que se los haremos llegar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron directamente en este círculo de lectura o a través de las plataformas de YouTube o de Facebook Live. Muy buenas noches, cuídense y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Felicidades, doctor. Gracias, buenas Felicidades, noches. Bárbara. Muchas Gracias, gracias. doctor Oscar. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muy bien. Hasta Muchas luego. gracias.